mañanas en ruta por Nueva Vida 97.7. Juan Carlos, Moraima y Fernán. Y eso que era cristiano. Así dicen algunos a la hora de, ¿verdad? De describir a una persona que es cristiana y que tuvo alguna falta. Yo cito al licenciado Osvaldo Burgos, lo vi ayer en un reportaje en el Canal 4, en las noticias. Se le estaba preguntando acerca de precisamente el caso de María Milagros Charbonnier. Y obviamente tengo que salir en defensa de los demás cristianos que son honestos, que son íntegros y que no tienen ninguna situación, porque no solamente en la parte de política tenemos unos que fueron electos y que el pueblo no debe partir de la premisa de que todos son iguales, como vi en el reportaje que se pretendió. ¿Ok? La figura del pastor está incólume a nivel mundial y millones de personas se congregan en una iglesia, reciben cuidado pastoral, palabra de Dios de un pastor. Y no es menos cierto que pastores han hecho cosas escandalosas que han manchado el ministerio, pero la iglesia no se ha caído. ¿Por qué? Porque todos no son iguales. Tan sencillo como eso. Y cuando tú ves en los medios y el comentario en las redes, y eso que era cristiano, yo lo puedo entender. Porque la vara para nosotros está más alta. Esa es la parte que a mí no me molesta para nada. Yo sé que a mí me están mirando con una lupa y con un filtro mucho más alto, porque soy el director de esta emisora. Y eso no me molesta para nada, lo repito otra vez. Lo que sí me molesta es que ante una falta que yo pueda cometer, a todos los demás gerentes generales y emisoras o presidentes de estaciones y medios cristianos digan, todos son como hizo Juan. Y eso no puede ser. Y eso fue lo que yo vi en los medios ayer con el caso de María Milagros Charbonnier, diciendo, mira, cuando tú los ves con un discurso puritano, con una moral muy alta, por dentro están podridos. O sea, un comentario que generaliza. No, eso le puede pasar a algunos, pero no a todos. Es como cuando alguien de la comunidad gay se molesta, cuando un cristiano insinuó de que ser gay es ser pedófilo. Se prenden en candela y los entiendo. Claro. Y creo que esa generalización es un disparate, está mal. Eso es así. ¿Ok? Porque yo conozco personas gay que jamás se meterían con un niño. Que entre adultos, lo que sea, pero con un niño jamás. Y entiendo cuando se molestan, pues mira, de la misma manera cuando generalizan que un creyente en una posición importante hizo algo, generalizar de que los demás son así, caramba, una falta de respeto. Y yo creo que nos debemos cuidar de eso porque hay mucha gente que compra el concepto y ya miran con suspicacia a los que fueron electos o los que están o fueron recientemente electos con una suspicacia infundada por comentarios de gente de afuera. Vi los comentarios, bueno, desde ayer he estado viendo los comentarios en las redes sociales, atestadas las redes sociales de este tipo de línea. Y muchas personalidades, ¿no? Haciendo uso de esto. Yo diría que en el caso de Alexandra Lugaro, probablemente una bandera que ella va a utilizar de aquí en adelante, pero más recia todavía, por causa de este... O haciendo uso de esa misma frase, ¿no? Ten cuidado, y eso que son cristianos, imagínate. ¿No? Así es que, y es una pena. No se puede generalizar. No Mira, se ahora puede, mismo hay no una se puede. personalidad que no tiene que ver con nada cristiano. Y yo no puedo generalizar, se llama Ellen DeGeneres, ¿verdad? Si esa es la pronunciación correcta, lo dije bien, papá. Ellen DeGeneres o Ellen DeGeneres, si se pronuncia así en inglés. Famosísima, la animadora del programa. Sí. Sí. Acaba de renunciar al programa porque empleados dijeron que ella los maltrata. Y que ella consiente en el maltrato. Y que ella está consciente, no solamente lo hace, lo promueve y no le importa cuando alguien está enfermo en el equipo. Demasiado inhumano. Una persona, el programa está pegada, ella está pegada, ella es toda una personalidad. Ahora, yo voy a decir que porque Ellen hizo eso, todos los productores de programas conocidos de la televisión son como Ellen. No, para nada. Para nada. No. Es un disparate, sería un disparate. Totalmente. Claro, sí. ¿Entiendes? Entonces, tenemos que ser demasiado cuidadosos a la hora de comprar conceptos que, porque uno de nosotros cometió un error, todos los demás son iguales. Eso no puede ser. Y hago el tema porque sé que en algunos el concepto cala. La gente retira confianza. La gente empieza a mirar al pastor con suspicacia. Si un pastor fue el que se propasó con un adolescente o hizo lo que fuera, pues entonces todos los demás van a estar con una mentalidad y con una visión de deja ver cómo mi pastor se acerca a las adolescentes de la iglesia, porque si aquel lo hizo, el mío también lo puede hacer.
Y aunque en el mundo de posibilidades tenga algo de cierto, yo no voy a caminar con ese nivel de desconfianza, ni voy a ponerle una lupa a alguien que me ha demostrado ser íntegro, honesto, transparente, empezar a tener una suficacia sucia, dañada, porque otro hizo algo que mi pastor no lo va a hacer, punto. Incluso vi comentarios de gente diciendo, y velen a Keren Riquelme, que esta va a ser peor. Ahora mismo están escribiendo, también vi comentarios así. ¿Sí? Pues, mucho, repetitivo. Pues imagínate, o sea, ¿por qué? Muy injusto. O sea, ¿por qué? Porque esta lo hizo, esta lo va a hacer igual o peor, que es lo que se achaca. O sea, fíjate cómo se aprovecha el fango. Ahora, el que tira el fango, cuando uno de su comunidad, nosotros aquí hemos pedido, cuando Pedro Julio hizo lo que hizo, que pague como cualquiera, como cuando un heterosexual abusa de un menor. Eso es así. Pero no le partimos la espalda, porque es gay, porque mira qué sucios son. No. Entonces fíjate, qué bueno señalarlo para un cristiano, pero cuando tú apuntas con la misma arma hacia ellos, no, mira cómo nos odian, mira el discurso de odio. Entonces es discurso de odio si nosotros decimos algo, pero no es discurso de odio de ellos, cuando uno de nosotros resbala y cae, y tenemos que aceptar entonces de que todos son iguales. Pero claro, no puede ser así. Eso se da en todos los ámbitos. Tampoco podemos generalizar que todos los populares y PNP son iguales. Pues claro. Porque no, o sea, ahí yo estaría incluyendo a mi mamá y a mi familia que tienen una, ¿verdad? Unas creencias. Si yo digo que todos son iguales, estoy incluyendo a mi familia. Estoy incluyendo a gente que uno conoce, que uno ama, que son personas íntegras, ¿no? O sea, no podemos generalizar ni en política, ni en religión, en nada. Pero claro, la idea es calar precisamente. Sí. Y yo pregunto, ¿hasta dónde podrán calar? O sea, ¿qué tan clara estará la gente de esto que estamos hablando? ¿O cuánto podrán lograr calar? Yo creo que muchos de nuestras filas no tienen unas convicciones sólidas y ese tipo de comentario le cala profundo. Claro. Les quita confianza. ¿Tú dirías que mucha gente, quizás la mayoría? No, la mayoría no. Pero un grupo significativo. No creo que la mayoría, pero un grupo significativo. Donde empiezan a vivir la vida, y de hecho les afecta en su vida cristiana, porque es que a nivel, cuando ya tú pierdes la confianza en tus líderes, parte de tu crecimiento en Cristo, parte de tu dinámica de madurez espiritual, se da bajo la base de gente que te está discipulando, de gente que te está cuidando, de gente a la cual tú te has sometido y le pides consejo, le consultas decisiones. Todo eso parte de una premisa de confianza. Sí. ¿Ok? Cuando esa confianza es minada por otros, entonces tú comienzas a no decir nada, comienzas a sospechar que ellos tienen las mismas debilidades que tú, que hacen las mismas cosas que tú. Entonces se rompió el vínculo de confianza. Y entonces ya dejaste de ventilar, por ende, el crecimiento tanto emocional como espiritual en muchas instancias se detiene. Y este renglón es un renglón demasiado importante. Ahora, te digo una cosa, sin tirar un toallazo. Claro. La verdad, el caso es que debe ser bien duro por una persona que cae y reconoce una falta, decir, wow, o sea, fallé y ahora me están señalando con cierta razón, ¿no? Sí. Debe ser bien duro levantarse de esa. Claro. De eso se trata cuando tú estás en una posición y eres el cuerpo de Cristo. De eso se trata, que tú pienses y ponderes seriamente en el momento en que te sientas ready, pero deberías considerarlo en pedirle perdón al cuerpo. Porque tú no eres alguien en el vacío. Tú eres alguien que significas algo para mucha gente. Exacto. Significas honestidad, confianza, alguien que obedece, alguien que está sujeto a la obediencia a la palabra, etcétera. O sea, tú significas para mucha gente un montón de cosas. Y si tú tienes en poco eso, y en efecto en algún momento caes, como cualquier ser humano puede caer, todos estamos susceptibles a caer, ¿verdad? Que crea que esté firme, la Biblia nos aconseja, Juan, mira que no te peles la rodilla. O sea, si es que te jactas de firmeza, yo no me jacto, al contrario. Yo reconozco mis múltiples debilidades todos los días de mi vida y trato de cuidarme basado en las debilidades que conozco de mí, porque sé que otros me están mirando, ¿ok? Y empiezo con los miembros de mi familia, pero también con los oyentes. Ahora, si te descuidaste y al final hiciste algo indebido,
nadie debe pensar que los demás en posiciones de liderato son como tú, basado en la falla que tú tuviste. Claro. Eso no puede pasar. Sí. Y la idea de que, o sea, y eso que es cristiano, oye, los cristianos son gente. Exacto. No se equivoque, ¿no? Somos gente. Igualito. Gente que está haciendo una excelente labor. Sí, somos mortales. Sí, Claro. y somos personas que estamos haciendo una excelente labor con todas nuestras virtudes, con todos nuestros defectos. No dejamos de aportar, no dejamos de crear. Y nosotros seguimos adelante. No ha sido la primera persona que, ¿verdad?, que ha fallado. No ha sido la primera. Si fuese así, si uno se va a quitar por todo el que falla, Ni será la última. ni será la última. Sabemos, Ni ¿no? será la Claro. última. Es así. Y al final, nosotros tenemos que estar disponibles para Tata Charbonnier, de Claro ayudarla a que sí. levantarse. Para Claro que levantarse. sí. Eso es En así. Cristo es así. Ese es nuestro llamado, nuestro deber. Y yo tengo que, y a mí me tiene que importar poco que me vean con ella, si fuera necesario visitarla, de que fui a orar por ella, fui a hacer lo que fuera, porque eso es ser cristiano. Y si Pedro Julio, Dejarla sola y Claro. avergonzarte de ir a verla es no serlo. Claro. En última instancia, porque Cristo nos viene a buscar en las condiciones que nosotros estemos. y si Pedro Julio Serrano levanta las manos y dice, necesito ayuda, Pues hay que dársela. hay que dársela igual. Claro, igual. Así que, Así que lo que vi en televisión me dolió porque tenía una intención de hacer daño, tenía una intención de generalizar. Y digo, caramba, son gente que no ha conocido entonces parte de la gracia y la misericordia sin duda, Ajá. porque un acto lo puede cometer cualquiera en un momento de debilidad de su vida. Y no puedes generalizar, es la palabra. Inferir que todos los demás que dicen ser cristianos o que profesan su fe cristiana son iguales. sí, o usar eso con maldad, porque es el caso de muchos, ¿no? Imagínate Sí. empezar a decir que entonces los que han sido electos abiertamente cristianos van a ser iguales o peores. No. Sí. Ya lo están haciendo con ¿verdad? Quieren. Muchos otros cristianos que han sido electos. Injusto, falso, Recuerden que hay un partido con valores, con base cristiana y también pues eso hace trabajo en la mente de la gente, ¿sabes? Detrás Claro. de todo esto algo hay también. Claro, O sea, sin ojo duda. con los que van a votar en noviembre, ojo, Eso son es- todos iguales. esa es la intención. Sí. Salieron electos en la primaria, no los escojas porque son iguales o peores. Esa es la intención. Claro, claro. No, con más vehemencia yo voy a usar mi voto para escoger a los míos. Oro a Dios que los cubra de un resbalón del que sea. Pero entonces imagínate un cristiano confiando más en un impío que en uno de la casa. Absurdo, contradictorio, tonto. Pero eso es lo que nos quieren hacer pensar. Confía más en un impío, en alguien que no le teme a Dios, que en alguien que le teme a Dios y le sirve. Esa es la premisa, ese es el pensamiento ahí subyacente. Tú sabes, para ponerte a temblar a la hora de tomar decisiones. Tiene que haber gente que se haya, o sea, que haya sido víctima de esa frase. Claro. Tú sabes, así es que vamos a la línea telefónica. Tiene que haber gente que quiera Seguro que participar sí. con nosotros esta interesante charla. Claro que sí. 787-993-9700. Adelante, Ruta, buen día. Sí, buenos días, bendiciones. Pues, ¿qué puedo decir? Es lamentable lo que ha sucedido con la licenciada, ¿verdad? Charbonnier, sigue siendo nuestra hermana en Cristo. Todos somos pecadores, nosotros no podemos juzgar. He visto demasiados comentarios en Facebook atroces, haciendo leña del árbol caído, como decimos en buen puertorriqueño, y lamentablemente nuestro pueblo se está caracterizando por eso. Yo creo que esto es una manera del no creyente tratar de manifestarse y tratar de justificar sus acciones a base de las caídas y los errores de algunos cristianos. Ya están los memes, de hecho desde antes estaban los memes donde resaltan a Lúgaro, la ponen a ella arriba y ponen abajo a Rivera Chats, a Charbonnier y no sé qué otros, los cristianos. Pues que son los que públicamente lamentablemente están en la mirilla como que han defraudado al pueblo y han tomado ventaja. No sé si la licenciada Lúgaro es la autora de esta campaña, no lo puedo decir, pero sí está tomando ventaja de ello. Sí. Estoy de acuerdo con Juan Carlos, nos toca orar por ella, nos toca orar también por Pedro Julio, independientemente haya atacado o no la iglesia, nos toca orar por todos los demás, porque eso es lo que nos distingue y Jesús
nos insta a ser diferentes, nos insta a perseverar. Él nos advirtió, él nos dijo que vamos a ser perseguidos, él nos dijo que vamos a ser señalados, él dijo que íbamos a ser juzgados, y siempre lo hemos sido y siempre lo vamos a hacer, pero a mi pueblo cristiano que eso no sea la razón para entonces desfallecer, sino que sea el motor, que sea la gasolina para levantar la vara y levantar la bandera de Cristo y decir, miren, como está diciendo Juan Carlos, no todos son iguales, si somos pecadores, tenemos que velar y tenemos que apoyarnos como cristianos de que, miren, esto caíste, pero aún así la sangre de Cristo te puede seguir redimiendo y la gracia de Cristo sigue estando con nosotros. Fíjate esto, dice escuchen esto en las redes sociales. La TEA fue investigada por el FBI y le devolvieron todo sin encontrar evidencia de delito alguno. La cristiana le quitaron el celular y hoy es arrestada. La foto de Charbonnier y la foto de Alexandra Lugaro. Una pena, ¿no? Totalmente. Como usan. Qué fuerte, ¿ah? Totalmente. Sí. En ruta, buen día. Sí, para participar. Adelante. Estás en el aire, mi amor. Buenos días. Realmente lo más que me sorprendió fue la gran cantidad de cristianos en las redes sociales que tomaron una conducta que tomaría una persona no cristiana, haciendo burlas, utilizando memes, haciendo referencia al dicho y eso que es cristiano, personas cristianas. Y yo compartí un post que decía, si tú eres cristiano y te atreves a burlarte de una situación que no solamente le afecta a ella, afecta a una familia, tienes mucho que aprender, porque siempre debemos pensar qué haría Jesús. Y hay una frase que me gusta mucho que dice que no debemos juzgar a nadie porque peque diferente a nosotros. Y que la diferencia de muchos de los que juzgan y que en este momento están juzgando a esta persona por lo que hizo, es porque lo de ella sí salió a la luz, pero ellos hacen sus trampas a escondidas y se atreven a señalar porque aún lo de ellos no ha salido a la luz. Gracias, amiga. Gracias por estar acá. Sí. Y el punto que estoy exaltando es que no se generalice el error que comete un cristiano con que los demás son así. Ese punto es el que el mundo obviamente está tratando de sacarle provecho. No tengo ningún problema con la gente del mundo, tengo problema con que un cristiano caiga y compre esa premisa, se ponga entonces en la base de juzgar, pensando que él o ella nunca pudiesen pasar por una situación difícil. En ruta, buen día. Buen día, bendiciones para todos. Adelante. Estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Es lamentable que el pueblo del Señor, el cuerpo de Cristo, comience a señalar y a juzgar como si nunca hubiesen pecado y como si nunca fueran a pecar. Esto le hacemos daño al servicio a Dios nosotros mismos, los que nos llamamos pueblo de Dios, porque se demuestra que uno es hijo del Señor cuando uno levanta al que cae, no cuando está en el suelo haciendo leña del árbol que cayó. Y debemos de unirnos como pueblo de Dios y orar y que se nos note que verdaderamente Cristo vive en cada uno de nosotros. Gracias, amiga. En ruta por acá, una más. Muy buenos días a todos. Hola, ¿qué tal? Buen ¿Cómo día. estás? Adelante. Buen día. Mira, Juan Carlos, como bien tú decías, yo encuentro que es sumamente triste el hecho de que estén utilizando esta situación de la senadora Charbonnier para generalizar en contra de todos los cristianos. Como bien tú dices, esta es una situación individual, todos cometen errores y cada quien, ¿verdad?, va a ser juzgado ante Dios y ante la ley de acuerdo a sus faltas. Por ende, no quiere decir que ahora todo cristiano o creyente que se le dé la oportunidad de un escaño político va a venir a hacer lo mismo. Históricamente hablando, podemos probar que los políticos, ¿verdad?, de partidos regulares y que no profesan ninguna religión nos han robado igual y año tras año, cuatrenio tras cuatrenio, volvemos y los ponemos, no hemos perdido la fe en que en algún día va a llegar alguno recto, ¿verdad? Pues de la misma manera yo entiendo que no deben de penalizar ni deben de comenzar a juzgar a los que han subido en estas primarias y han tenido la oportunidad de representarnos como cristianos, porque sería sumamente injusto. El modelo que Jesús nos dejó, inclusive cuando escogió a sus 12, cuando Jesús escogió a los 12 no tenían el carácter que él quería llevarlos. Por eso Pedro en el camino que hizo, lo traicionó, le dio miedo. Cuando le dijeron, Pedro, tú eres de los de Jesús, tú eres del bonche. No, yo no.
yo no. Y cuando siguieron, pero claro, es más, Pedro, tú hablas como él, mano. Maldijo, dice la Escritura. Uy. Lo eliminó Jesús de donde lo quería llevar. No, por el Lo sacó, contrario, lo por el desechó. contrario. Siguió trabajando en él. Y se graduó. Al punto de que lo hizo el apóstol que él quería que fuese. Lo fue a buscar y le dijo, te he escogido a ti. Quizás Pedro pensó, viene a reprocharme, viene a decirme, ajá, con que me negaste. No, por el contrario. Mira, inclusive Judas, mientras robaba, cualquiera podría achacarle a Jesús falta de buen liderazgo. Oye, pero tú no sabes que el que tú pusiste de tesorero es el que te está dando el tumbe. ¿Cómo no te diste cuenta? ¿Cómo no te diste cuenta? Si tú eres el Mesías, Si tú lo el Hijo sabes de todo. Dios enviado, tú confiaste el tesoro en alguien que te está dando un tumbe y tú no lo sabes. Todos los días Jesús le daba a Judas la oportunidad de que se arrepintiese, de verlo actuar, de verlo accionar. Si finalmente hizo lo que hizo, lo hizo por su propia voluntad. Pero Jesús no lo sacó del saque del equipo. Al contrario, le dio la oportunidad de reformarse. No quiso, pues no quiso. Ese es el carácter de nuestro Dios. Y yo creo que nosotros, en el ejercicio de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, por lo menos yo me amparo ahí. Si alguno de los pastores que más yo admiro hoy o mañana, o en una semana o en un mes cometiesen el acto más feo, yo voy a seguir defendiendo la institución del pastor y voy a seguir confiando en ella. Yo decidí que el error de uno no es el virus que caracteriza a los demás. Voy a seguir confiando en la iglesia, en los líderes de la iglesia, en quienes forman parte de la iglesia, y cuando uno se me caiga, yo voy a tratar de ir a tratarlo de la manera en que me encantarían a mí, que me tratarían si yo cometiese un error. Aunque uno tenga que pagar un precio bien alto, porque cuando tú apoyas a alguien que cae y estás ahí dando la mano, pagas un precio bien alto. Te salpica a veces. A mí me pasó. Sí, sí. A mí me pasó con un caso muy conocido aquí en Puerto Rico. Acepté invitaciones para ir a predicar a la iglesia cuando esta persona se restauró, se levantó, pasaron años y me pusieron un sello a algunas personas. Ir a O sea, ayudar. no te vamos a invitar porque tú fuiste allá donde esta persona, en serio. Sí, porque piensan que moverte a misericordia es consentir con lo que hizo. Y el hecho de que yo vaya a ayudar a quien sea, Claro. no es que yo estoy consintiendo en lo que hizo o en Claro, lo no que estoy dijo. aplaudiéndolo. Uno no le está ni aprobando ni aplaudiendo. Simplemente estás moviéndote conforme a lo que has aprendido de la palabra. Y estás ejecutando lo que tú predicas. De lo más vil y menospreciado Dios levanta, y Él está ahí por los oprimidos, por los abandonados, hay tantas cosas que nosotros tenemos que aplicar cuando alguien cae. Porque si fuéramos nosotros, nos gustaría que nos dieran patadas. Y se me viene a la mente la imagen de Jesús, o sea, cuando estaba la mujer adúltera. O sea, Él se dobló a escribir y sobre tierra, ¿verdad? Muchos teólogos tienen diferentes opiniones sobre lo que Él estaba escribiendo. Se cree que hasta a lo mejor alguno de ellos estuvo con ella. ¿Dónde está lo que Sí, te hasta acusan? eso han llegado a decir. Claro. Así que esa idea subyacente, porque ahí está también la gente de Proyecto Dignidad. Sí. O sea, no solamente los cristianos electos en los partidos tradicionales van a ser iguales o peores. Este partidito nuevo de gente que viene trasfondo totalmente de iglesia, te pueden joder más que los demás. Esa Mira es la para premisa allá. que se ha Mira querido para llevar. allá. Ojo. Sutilmente. Sí. No, meta eso al zafacón. No deje que esta mentira del diablo corra en su mente. Y a aquel que caiga le damos la mano para levantarlo, pero a aquel que está con la bandera de Jesucristo, yo no voy a partir de la premisa de que está actuando mal o de que es un sepulcro blanqueado. Yo voy a pensar de que es un cristiano honesto, hecho y derecho y que quiere servir al país. Tan sencillo como eso. Tremendo tema, y hablando de buenos temas, por ahí ya se acerca, está en nuestro estudio nuestro amigo el doctor William Reese, ginecólogo. Quiero cerrar con algo Sí. que escribí. Dice, ser cristiano no es sinónimo a ser perfecto, es ser imperfecto con capacidad de mejorar todos los días. Pero no lo Tremendo. escribí yo, me lo envió Magdiel. Es que que cada vez que me envíe algo voy a decir que soy yo. Tremendo, muy bien, muy Le bien. está dando el crédito. Mientras le deje el crédito, si es el que te lo envía, Sí. o sea, no estás robando propiedad intelectual. Magdiel, gracias. Arriba Puerto Rico, 8:27 de la mañana. Eso es. Buenos días. Vamos adelante.
mi gente.